Primero, ¿qué va a pasar con toda esta serie de pintadas, por lo menos que hizo la lista 1, respecto de si va a haber elecciones el 9, es decir, el jueves en CTA? Es probable que haya una especie de farsa de elección, es decir, Puesta en escena. una especie de puesta en escena. Creo que el sector de Micheli debe haber previsto que esta elección iba a ser declarada inválida. Eso fue hoy por el Ministerio. Hoy por el Ministerio de Trabajo, porque bueno, ellos sabían que no cumplieron los plazos establecidos por el Estatuto de la CTA, ni fue convocada por una reunión de mesa de CTA. Era una convocatoria absolutamente endeble. Pero yo creo que Pablo Micheli anunció hace unos 10 días la decisión de irse de la CTA, y esto es poner en acto esa decisión, es decir, es hacer una especie de elección express, muy a las corridas, como quien cumplimenta un trámite, y a partir de ahí creo que ellos van a decir, bueno, que son la nueva conducción de la CTA y intentarán generar un escenario de fractura en el que seguramente la disputa que les interesa es lo que tiene que ver con la representación legal de la CTA. Acá el sector de Micheli lamentablemente no se está planteando ni siquiera ya como una hipótesis lejana la ingeniería política para recomponer la unidad de la CTA. Lo que quieren es llevarse su pedazo, y si pueden hacerlo además con el trofeo de guerra de la legalidad, que es lo que van a tratar de pelear, y evidentemente les está yendo mal. Charlamos al principio sobre esta solicitada, y bueno, de la solicitada también en algún lugar se pregunta por qué Micheli y el Genaro, que han tenido mucho que ver con la creación de la CTA, con la tradición de Germán Abdala, cómo hoy llegan a este punto. Vos decías, bueno, tiene que ver con una discusión de todo el país. ¿Es contarme por ir un poco en esa estructura para ver cómo pensás ese asunto? Sí, incluso intentamos explicarlo en la CTA para que no quedemos todos expuestos a un bastardeo que algunos sectores de la derecha están haciendo de esta historia, ¿no? Como que bueno, esta es una especie de sainete en el que nos estamos peleando como si fuera dentro de un conventillo, y en realidad lo intentamos en la solicitada, es decir, hay un trasfondo político que es el debate que se da en los sectores que se denominan del progresismo, de la izquierda, de la centroizquierda, de la izquierda y la militancia social en la que nosotros estamos inmersos. Ese debate tiene que ver con caracterizar la etapa y caracterizar al gobierno de los Kirchner. Para muchos de estos sectores, este gobierno es más de lo mismo, es la continuidad de las políticas del neoliberalismo, con un agravante que es el de la impostura. Ellos dicen, Menem y de la Rúa no pretendían seducir ni dividir al campo popular, sabía que lo tenían en contra. Los Kirchner cometen imposturas, roban banderas del campo popular y con eso siembran la división. Entonces, para estos sectores, entre los que están lamentablemente estos compañeros, cualquier alianza, cualquier política, cualquier medio justifica el fin, que es derrotar a los reales enemigos y a quienes ellos suponen que forman parte de las piezas del tablero de ese enemigo. Por eso ellos dicen que yo soy un interventor, que yo de pronto soy la mano del gobierno dentro de la CTA. Es decir, para ellos cualquier cosa que tenga que ver con poder enfrentar y poder confrontar con las políticas que ellos consideran son nocivas para el campo popular, justifica. Creo que esta es un poco la razón de ser del conflicto. Por supuesto, esto trae aparejada discusiones que tienen que ver con la propia CTA,
convertir a la CTA en un engranaje del armado opositor es la consecuencia lógica de esa mirada. Para nosotros, por el contrario, la CTA tiene que ser una herramienta de un frente unitario de trabajadores muy amplia, que no demonice a quienes piensan que este gobierno todavía tiene mucha expectativa de un cambio popular, pero que tampoco signifique poner la central al servicio del engranaje oficial. Es decir, así como se pierde la autonomía siendo parte del engranaje opositor, la perderíamos siendo parte del engranaje oficial. Esto no implica ser neutral. Nosotros hay medidas de este gobierno, políticas que encarna, que creemos que son progresistas, y estamos convencidos de que ninguna alianza con ningún sector de la derecha, en función de terminar con este proceso, tienen posibilidad de justificarse desde la perspectiva de los sectores populares. A vos, a la conducción, ¿no le despertó alguna, digo, en un marco trágico, pero que la muerte de Néstor Kirchner no ayudara a esos sectores a repensar, digo, la misma movilización que despertó la despedida de Néstor Kirchner? Uno no imaginó que por ahí los sectores más duros iban a encontrar en esa movilización quizás una óptica diferente para ver este problema, que quizás no era todo falso lo que la construcción popular del gobierno. En realidad... ¿No cambia la etapa en algún lugar, claro, del proceso? Sí, uno piensa que por ahí hay algunas cosas que suceden, como la movilización popular que se dio en esos días, como la presencia de la juventud, como el reconocimiento de los otros líderes de América Latina, a los que sí estos sectores reconocen, porque se da esa paradoja. Estos sectores reconocen, por ejemplo, el liderazgo de Lula. Sin embargo, Lula viene acá y hace un homenaje como el que nosotros presenciamos en la Cumbre de las Américas, y dice lo que dice de Kirchner, y rescata el 2005 y el papel que jugó, y es como si esta gente estuviera mirando otra película, y eso no le produce ninguna contradicción. Lamentablemente yo creo que cuando uno entra ya en un funcionamiento de secta, autorreferencial y con propia lógica de pensamiento para justificar las decisiones equivocadas que uno toma, todo se convierte en ceguera, porque es como que a más elementos para tener en cuenta, analizar, en realidad hay más ceguera, no más lucidez. Bueno, ¿y cómo le parece que va a seguir la CTA? Un escenario muy probable que usted escribe es: el jueves la lista 1 haga sus elecciones, naturalmente va a salir electa, y hay muchas chances de que quiebren la central o generen una CTA paralela. ¿Cómo sigue la CTA después de eso? ¿Cuál es el debate? ¿Qué posibilidades hay de reformularse? Yo creo que la CTA hoy articula sus políticas con un movimiento popular que no solamente está dentro de Argentina, está dentro de la región de América Latina. Hay una agenda que la estuvimos discutiendo en la cumbre sindical con las otras centrales, ahora en Mar del Plata, que tiene que ver con sostener y profundizar la integración, con sostener y profundizar la agenda social y sobre todo la distribución de la riqueza, con confrontar con políticas públicas la desigualdad social, que hoy, a pesar de los cambios, sigue siendo un estigma doloroso para todos nuestros pueblos. Nosotros venimos de años de hundimiento tras las políticas neoliberales y muchos núcleos de interés de los grupos neoliberales y de los grupos económicos siguen intactos. Esta agenda nos pone en una sintonía común con los movimientos de los otros países de América Latina, pero también con otros sectores del campo popular de la Argentina. Yo creo que la CTA va a expandir por lo menos su presencia en términos políticos, que va a construir nuevas alianzas y nuevas articulaciones que le van a dar más coherencia. Nosotros durante mucho tiempo íbamos como en zigzag, porque bueno, en el afán de contener la unidad muchas veces teníamos que caer en algún tipo de incoherencia que bueno, no nos hacía demasiado bien a la hora de definir un rumbo y llevarlo fijo. Creo que vamos a estar en mejor sentido. Es aventurado pensar, digo, pasa en muchos países, pero el ejemplo más cercano es en Uruguay, que no sé si se fusionan las centrales, pero por lo menos en muchos casos
funcionan con siglas unificadas, digo, PIT-CNT o hay otros casos también. ¿Cuán lejos o cuán posible o cuán aventurado tiene pensar por lo menos una instancia de coordinación más afinada con la CGT? Yo creo que es un tema que no hay que descartarlo en absoluto, es más, creo que tanto con la CGT como con otros grandes movimientos sociales que no están en la CTA, es decir, aquello que represente fuerzas capaces de movilizarse y de generar un programa que profundice este rumbo, nos tiene que encontrar juntos. Yo creo que no hay que descartar ninguna opción en ese sentido, por el contrario, creo que sería muy importante que desde la clase trabajadora, de los sectores populares, pudiéramos enarbolar un programa de lucha como fue en su momento el de Huerta Grande, como fueron los 26 puntos de la CGT, como podría ser ahora un programa que recorriera distintas representaciones de la clase trabajadora, entre las que pudiera estar la CTA, la CGT y otros movimientos. El movimiento Vita, Frente Transversal, claro. El FTV. Sí. Súper interesante. Bueno, Jackie, le agradezco por lo menos ese ratito de rodado en un día tan caliente.